Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, sector 37 preescolar. Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, maestras, maestros? Muy buenas tardes. Soy el maestro Octaviano Alarcón Sánchez de aquí del Departamento de Prevención y Atención a la Violencia Escolar de la Secretaría de Educación. Eh, pues en primera instancia saludarles, me da mucho gusto el poder estar aquí con todas y todos ustedes para poder platicar de lo que tiene que ver con los protocolos para lo que es la prevención y la atención del acoso escolar, el maltrato infantil y lo que tiene que ver con los actos de connotación sexual. En un momento vamos a dar inicio, vamos a esperar unos 2 minutos más en lo que se conectan algunos compañeros y damos inicio a esta plática. Nada más preguntarles si se escucha bien mi audio. Por favor, ¿me pudieran indicar? Sí, ¿Se escucha? se escucha bien. Está bien claro. Sí, Sí sí, se le escucho escucha. Se bien. escucha. Sí, se escucha bien. Muy bien. Sí, muy bien, se escucha excelente. Buenas tardes, maestras, maestros. Tardes reunidos. Mi nombre es Octaviano Alarcón Sánchez, del Departamento de Prevención y Atención a la Violencia Escolar. Pues, la coordinación de delegaciones nacionales. Quiero darles un cálido saludo de parte de la licenciada Silvia Rivera Reynoso, y de delegaciones regionales, maestro Víctor Emanuel
Casi no se escucha bien, se distorsiona el audio. Y hay otros micrófonos que están abiertos, compañeros, por favor. Listo. ¿Se escucha bien, maestros? ¿En este momento ya se escucha bien? ¿Me pudieran decir Su audio se escucha muy lejos. ahí se escucha mejor, maestros? Ahí sí se escucha bien, maestro. Ahí sí, ya un poquito mejor. De acuerdo. Muy bien. Creo que ya se solucionó el tema del audio, ¿verdad? Ya me escuchan mejor. Bien. Vamos a dar inicio, pues la finalidad, maestros, de poder estar reunidos en esta tarde, es poder compartir información que les va a servir para los que de este ciclo escolar. Quiero también saludar pues a la delegada regional de Coatzacoalcos, a la maestra Paola Carrera Antonio, a la gestión que ella lleva a cabo para que pueda realizar esta plática, esta charla, con el objetivo de que ustedes tengan las herramientas básicas para poder tener alguna reacción rápida cuando ustedes son testigos de lo que es alguna manifestación de acoso escolar, de maltrato infantil o actos de connotación sexual. Quiero comentarles que nosotros de igual manera tenemos también la posibilidad de trasladarnos a lo que es, en este caso, cada una de las zonas de supervisión, y así lo amerita. A lo mejor a partir de aquí se pueda generar que nos puedan pedir que estemos allá con ustedes también para ampliar la información. Para ello, al final les comentaré cómo realizar la gestión, que tiene que ser obviamente a través de la delegación regional, y de esta manera poder estar con ustedes. Recibimos nosotros la notificación, la petición de poder estar con ustedes en zona de delegación, y de esta manera valorar lo que es la agenda, los tiempos, y poder trasladarnos, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio. Muy bien, pues como lo mencioné, el departamento es de prevención y extensión de la violencia escolar. Vamos a platicar en relación a lo que son los protocolos para la identificación, prevención e intervención en el acoso escolar y el maltrato infantil y actos de connotación sexual para los planteles educativos del estado de Veracruz. Es importante en este contexto, maestros y maestros, el hablar acerca de lo que tiene que ver con la atención. Es esencial cuando conocemos o sabemos de alguna situación, de lo que comento anteriormente, el dar lo que es la atención correspondiente para de esta manera buscar una solución
vea alguna manifestación de violencia que se pueda generar allí, de repente observamos algo y decimos, sucedió, no va a volver a suceder. No nos confiemos, es importante, por mínimo que sea, el poder dar la atención y atender y dar causa a esta situación para tratar de erradicar lo que es la problemática. De igual manera, hablamos aquí de lo que es mediación escolar. En este caso, la mediación escolar, tenemos que comentar que nosotros como seres humanos, algo que se nos complica relativamente lo que tiene que ver con las interacciones humanas. Siempre el ponernos de acuerdo es algo complejo para nosotros y hablando de lo que tiene que ver con el tema escolar o dentro del contexto escolar, el tema de la mediación escolar no es otra cosa más que la resolución voluntaria de conflictos a través de la conciliación de las partes. En ello, obviamente, como estamos hablando del contexto escolar, debe de participar obviamente el alumnado, pero también es importante la participación y la orientación de una autoridad escolar competente en conocimiento y habilidades para la solución de conflictos. De igual manera, es importante hablar acerca de lo que es la medida preventiva provisional. Esto es cuando se recibe alguna queja que presuma alguna violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes o cualquier otra conducta en agravio de personas menores de edad, se procederá a implementar medida preventiva provisional que consiste en la separación del centro de trabajo del servidor o servidora pública a la que se le atribuyen los probables derechos. Esto, se hace regularmente a algún centro de trabajo cercano, sin estar en contacto con la comunidad estudiantil y prevalecerá durante el lapso de tiempo que dura la investigación administrativa que señala la ley de servicios cívicos. Esto es importante mencionarlo, que se hace en este caso en dos sentidos. En el primero es para realizar de manera adecuada lo que es la investigación, pero por otro lado también se hace con la finalidad de salvaguardar la integridad física de quien se presume que es el agresor, ¿no? De esta manera, pues, él puede estar tranquilo y de alguna u otra manera también se va a poder llevar a cabo lo que es la investigación sin ningún problema. Recordemos también que cuando se generan estas situaciones, pues a veces los padres de familia, los tutores, pues obviamente tienen alguna molestia, no saben cómo sucedieron las cosas y a veces ellos quieren hacer justicia por propia cuenta. Entonces es importante realizar ello para que finalmente también esté resguardado y de esta manera no pueda ser víctima también de alguna situación por parte de los quejosos. El primer tema que se va a analizar es el que tiene que ver con el acoso escolar. El acoso escolar es el uso intenso o repetido por uno o más estudiantes de expresiones escritas, verbales o visuales realizadas por cualquier medio o un acto físico, gesto o cualquier combinación de ellos, dentro o fuera del sistema educativo, dirigidos en contra de otro estudiante. Es importante también comentarles en este momento que el acoso escolar se va a generar en este caso entre pares, es decir, va a ser entre estudiantes, que es una característica primordial que lo va a hacer diferente a lo que es el maltrato infantil, que vamos a ver más adelante. De acuerdo a lo que es la ley 303, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz,
habla acerca de lo que es la prohibición de lo que es el acoso escolar, tenemos esta división que podemos obviamente aquí ejemplificar de la siguiente manera. Tenemos en este caso lo que es la acoso escolar de tipo físico, que es cuando generan golpes, patadas, cuando de repente se pican los ojos, las costillas, se jalan el cabello, ponen zancadillas o juegan usando pues en este caso fuerza desmedida, cuando de repente se empujan, se tiran y el que cae pues todo el mundo le cae encima, le hacen la famosa bolita, ¿no? Y ese tipo de circunstancias pueden generar que pueda sufrir algún tipo de lesión, ya sea alguna luxación o alguna fractura, ¿no? También es importante comentar que en diversas circunstancias, pues los papás trabajan ambos para poder tener sustento económico y muchas de las veces ya es hasta ciertas horas de la tarde-noche cuando tiene contacto el hijo con los padres de familia, ¿no? Entonces de repente el niño ya está como que adolorido, tiene alguna lesión que se cayó durante toda la tarde o no tenía con quién comentarlo, ¿no? Ya cuando llegan los padres de familia, simplemente reaccionan de manera positiva y el otro día van a la escuela y empiezan a preguntar, ¿no? Ya sea en este caso contra los directores, el director, contra los maestros, ¿no? Y como no saben y a lo mejor el chico o la chica no le dijo la verdad también por temor a represalias, pues obviamente esto no se puede generar pues también violencia allí. Entonces es importante cuando somos parte de lo que es, cuando nos damos cuenta de algún tipo de acoso, ya sea en este caso el tema físico, pues obviamente hay que activar los protocolos que vamos a ver más adelante. Tenemos también lo que es el acoso escolar tipo psicológico. Aquí aparece lo que es el tema de la persecución, el sometimiento, la tiranía, la intimidación, el hostigamiento, el chantaje, lo que es la manipulación. Recordemos que nuestros estudiantes, nuestras niñas, niños y adolescentes están en contacto en este caso con un principio de que ellos revisan en redes sociales, a través del internet, a través de la televisión, muchas veces los temas que ellos revisan en internet a veces son modelos o patrones que obviamente son en cierta manera alejados de la realidad que ellos tienen y muchas de las veces ellos los quieren copiar. Se habla de narcotráfico, se habla de líderes de campos, se habla de armas, de repente ellos quieren llegar al plantel, ya quieren copiarlo, ¿no? Entonces, de repente empiezan a utilizar lo que es la intimidación, quieren atacar, le cometen a los compañeros que les va a pasar algo, no les da de la salida y se lo va a golpear, que de repente que no es algo que Oiga. Maestro, ya no se escucha nada. Lo que pasa es de que muchos tienen prendidos sus audios y ya nada más se escucha a la gente gritando. Y puede ser también ya motivo de generar un daño psicológico a quien se está ejerciendo tipo de acoso. Entonces, es importante cuando se genera ello, pues me comentan que se escucha mucho ruido, no se puedan cerrar, maestro, con sus micrófonos, creo que ya está, ¿verdad? Ya no se escucha ruido. Entonces es importante activar, porque este tipo de pueden caer en depresión, que tengan temor, que de repente ya no quieran asistir a lo que son los planteles escolares, ¿no? Entonces, de esta manera, es importante el poder actuar porque ya en situaciones ya más graves hay casos donde algunos niños, niñas o adolescentes optan por suicidarse. La temática, pero finalmente, es importante el actuar ante cualquier situación de ello.
Tenemos también, maestras y maestros, lo que tiene que ver con el acoso escolar de tipo cibernético. Va de la mano con lo que platicamos hace un momento, pero aquí obviamente todo gira en torno a lo que es, en este caso, el uso de cualquier medio electrónico. Si nos ponemos a analizar en una buena parte, los chicos tienen acceso a medios electrónicos. Lo más básico a lo que ellos acceden, pues es el celular. Si no es propio, es el celular de los padres de familia o de los tutores. ¿Cuántas veces de repente formamos parte de los grupos de los padres de familia y de repente no falta el papá o el número del papá que de repente empieza a mandar caritas o mensajitos o imágenes, ¿no? Y no es otra cosa más que el hijo que de repente se pone a jugar y empieza a mandar ese tipo de material, ¿no? Entonces, aquí en la parte cibernética, nosotros hemos sabido, y también ustedes, que de repente ellos se meten a un sinfín de grupos, de amistades, de conocidos, es más, grupos que de repente ni siquiera son de la misma ciudad donde ellos están o de la localidad, y que de repente ahí se hace un compartimiento de información eh, que puede ser en este caso desde fotografías o hasta material de plano muy particular de cada quien, ¿no? Entonces, aquí es cuando los chicos de repente se toman las fotos, también caen en lo que es el chantaje de que si no accedes a tal o cual cosa, voy a publicar las fotos en todos los grupos, ¿no? Entonces, como algo que parece un juego, ya también está catalogado como un tipo de acoso, ¿no? Entonces es importante actuar. En este caso también tenemos el acoso escolar de tipo sexual, que es toda aquella discriminación y violencia contra otro alumno relacionada con lo que es su sexualidad. Aquí cuando escuchamos hablar de ello, pues lo primero que nos viene a la mente o que pensamos es que si hubo o no lo que tiene que ver con la penetración o que si se llegó a la cópula. Maestra, maestros, no necesariamente tiene que llegarse a ello, todo tiene que ver con, a veces, con las mismas palabras, los mismos piropos que se llevan a cabo, ¿no? Hay ocasiones también donde hay tocamiento. Entonces, es importante cuando nosotros detectamos algún comportamiento extraño que tenga que ver con ello de parte de alguien de nuestros estudiantes hacia otro, es importante actuar y es importante activar lo que son los protocolos para que de esta manera pues se pueda erradicar y tratar de hacer a un lado este tipo de circunstancias, que lo mismo es que en algunos casos puede hacer que los chicos o chicas ya no quieren asistir a las escuelas o también causarles alguna situación de depresión. Tenemos también el acoso escolar de tipo exclusión social. El ejemplo más claro de ello es la aplicación de lo que es la ley del hielo. Finalmente, en lo que tiene que ver con ello, es cuando los chicos son muy diferentes cada quien, de repente ellos tienden a agruparse, de acuerdo a sus gustos, a sus intereses, ¿no? Entonces vemos que regularmente en los salones así lo hacen, se agrupan, ¿no? Pero siempre hay uno o dos estudiantes a los cuales los van desplazando. ¿Por qué? Porque a lo mejor son los que dicen que son más estrictos, que no se integran con ellos, que son los más cumplidos y que llevan puros 10 y que a ellos no les gustan tanto las fiestas, o también porque de repente con el tema del aseo, el tema de la higiene, que huelen, dicen ellos que huelen mal, ¿no? Entonces los van desplazando. Aquí es importante nosotros como maestros, pues el tratar de involucrarlos a todos en las diversas actividades que cada una y cada uno de ustedes como maestros hacen y que de esta manera ellos también puedan llevar a cabo una socialización de manera positiva. Recordemos que el tema de socializar pues también es un asunto del cual no todos los estudiantes están en la misma, en el mismo nivel. Hay algunos a los cuales se les complica un poco lo que es, en este caso, el integrarse con los demás compañeros, ¿no? Tenemos también, maestras y maestros, lo que es el acoso escolar de tipo matrimonial. Cuando nosotros asistimos a platicar
con las comunidades escolares de los diferentes planteles del estado de Veracruz. Pues recordemos que a la hora de platicar con los padres de familia, con los chicos y con los maestros, cuando nos referimos exclusivamente con los estudiantes, les preguntamos que si ellos saben lo que tiene que ver el patrimonio de ellos, ¿no? Que si saben cuál es el patrimonio que ellos tienen. Al principio todos se miran, de repente como que les da miedo el participar, pero no falta el compañito que empieza a decir que el patrimonio es todo lo que les pertenece a ellos. En este caso, estando en el plantel escolar, pues todo lo que tiene que ver con las mochilas, los útiles escolares, el uniforme escolar, en este caso, pues hasta el mismo celular que de repente llevan los chicos, las chicas, ¿no? Entonces, el acoso escolar de tipo patrimonial es precisamente cuando se crean daños a todo lo que mencioné en este momento, ¿no? Regularmente las mochilas las destruyen, las rayan, el uniforme también lo destruyen. eh, de repente hay alguien que se come, en este caso, el lunch de otro compañero, pues que es importante nosotros cuando asistimos a las escuelas, les hacemos ver a ellos que precisamente este tipo de manifestaciones están catalogados como un tipo de acoso. El comerse, en este caso, los alimentos de otro compañero, entra como un tipo de acoso escolar. Entonces, hacerles ver, en este caso, pues obviamente también lo que es ello y por otro lado, lo que tiene que ver también con las sanciones a las que ellos se pueden, en este caso, hacer acreedores, ¿no? También tenemos el acoso escolar denominado proceso educativo. Maestras y maestros, aquí entramos nosotros también como maestros, ¿no? De entrada, yo creo que más de uno de ustedes han fundado algún plantel desde que iniciaron al servicio, saben lo mucho que cuesta primeramente el conseguir un terreno, un espacio, luego lo que tiene que ver con lo que es la construcción, sabemos que de repente no todos los ayuntamientos son muy colaborativos con lo que son, en este caso, los planteles escolares, y pues bueno, depende mucho de la gestión de quien está a la cabeza, pero ya luego que se construyó el plantel viene el tema del equipamiento, ¿no? Entonces, de repente también existen pues las generaciones de los estudiantes que de repente algunos son muy tranquilos, otros son muy inquietos. Hay generaciones que destruyen las bancas, que rayan las paredes, que rompen los cristales y que precisamente ello también está catalogado de acuerdo a la ley 303 como un tipo de acoso escolar. Pero aquí también entra aquellas acciones que también nosotros hemos detectado donde los estudiantes a veces les da por amedrentar a los maestros a través de mensajes que ellos realizan por medio de números telefónicos desconocidos que ellos van consiguiendo y que de repente empiezan a hacerlo con la idea de quererse desquitar de alguna situación, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, pues es importante activar los protocolos, que todo quede por escrito y que de esta manera podamos llegar a tratar de erradicar y que no se vuelva a reincidir en ello. Ya que revisamos los tipos de acoso escolar, qué es lo que tenemos que hacer cuando existe alguno de ellos. En primera instancia les hago la recomendación de que cuando sucede algo de ello, es importante que todo quede registrado por escrito. Es decir, no le dejen nada a la nube, nada a los mensajes de WhatsApp, nada a las notas digitales, todo háganlo por escrito, todo háganlo en este caso de manera física, que quede el antecedente. Eso nos va a permitir en primera instancia buscar la solución a la problemática presentada, pero por otro también nos va a permitir a nosotros el poder blindarnos, el poder ampararnos por cualquier situación que se pueda generar más adelante. Entonces, se abre un expediente, todo por escrito, se le notifica por escrito al papá, la mamá o el tutor, y viene una parte primordial aquí que tiene que ver con lo que es la realización de las entrevistas. Se va a llevar a cabo la entrevista a la presunta víctima, pero también, en este caso, a lo que es el presunto agresor o a los cómplices, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser separado?
lo que se busca es tratar de calmar, en este caso, la problemática. Y muchas veces a la hora de hacer las entrevistas a todos en el mismo momento, lo único que se ocasiona es el que se conflictúen o que se agudice aún más esa confrontación que de por sí ya existe, ¿no? Entonces, es importante hacer lo que son las entrevistas de manera separada. En este momento, ustedes pueden observar dos anexos, maestras y maestros. El anexo 1 tiene que ver con la proyección de lo que son las actas de hechos, que no es otra cosa más que instrumentos escritos, bien importante, tienen un valor jurídico, maestros y maestros, y a través de los cuales se registran los hechos, acciones o situaciones relevantes que para este caso remite a la escuela y a su entorno inmediato. Son de incumbencia de lo que es la comunidad. En este caso, No conozco lo de la boda. No lo conozco, y Nancy se ayudó mucho con tu caso. No lo conozco. Me hacía falta una de esas maravillas. Estás bonita, me hacía falta. Me parece que alguien tiene su micrófono activo, maestros y maestros, no sé si lo puedan desactivar. Les comentaba que las actas de hechos en una primer parte están estructurados citando lo que son los datos generales de en dónde se está realizando esa acta. Es decir, hay que citar la ciudad, el municipio, el horario de manera concreta, el día en el que está llevando a cabo, reunidos en citar lo que es el lugar en donde están llevando a cabo esta reunión, el nombre de la escuela, la clave del centro de trabajo, el domicilio particular y concreto de ese espacio, y se van a citar en este caso también a lo que son los, a quienes participan en esta reunión. Y de igual manera, ya en la parte de abajo, va a llevar en este caso de manera enumerada lo que son los hechos. Aquí sí les pido que se debe de ser lo más detallado posible, cómo es que se suceden las cosas, cómo es que se lleva a cabo todo lo que es el desarrollo de ello. Para el tema de los formatos que ahorita comentan, nosotros vamos a hacer el envío a la delegación regional para que ellos a su vez nos puedan apoyar para hacer lo que es la distribución de este tipo de material, de lo que son las diapositivas, para que ustedes las puedan tener y puedan analizarlas a detalle. Y ya en la parte de abajo es importante levantar a qué hora se hace el cierre de esa acta y va a ser firmado con lo que, ahora sí, por la autoridad escolar, y es importante también citarles que deben de buscar testigos, y estos testigos sí deben de ser totalmente ajenos a la problemática, deben de ser neutrales totalmente para que pueda servir en este caso lo que es la participación de ellos y que podamos tener los resultados que estamos buscando. También quiero mencionarles que se deben de anexar las copias de credencial de lector de quienes participan aquí, y por otro lado, si participan más personas, anexar nombres y copias de las credenciales de elector. En el anexo 2 podemos observar los acuerdos de convivencia, que estos también son un instrumento que les permite a los miembros de la comunidad escolar conocer sus derechos y obligaciones en el marco de la convivencia escolar. Estos acuerdos se tienen que adecuar a la condición particular de cada escuela, por ello se propone tan solo este formato, el cual es enunciativo, más no limitativo. Maestras y maestros, el tema de los acuerdos de convivencia son fundamentales en lo que es, ahora sí, el desarrollo de las actividades de cada una de las escuelas en las cuales ustedes están laborando. Porque muchas de las veces exigen mucho, tanto padres de familia como estudiantes, de los derechos, pero tampoco ellos quieren aceptar que tienen obligaciones, ¿no? Entonces, aquí es importante hacerles ver esta parte y que de esta manera, pues, todo pueda, en este caso, desarrollarse de acuerdo al conocimiento de derechos, pero también de obligaciones, ¿no? Entonces, en el tema de los acuerdos escolares, de igual manera, en la primera parte se habla acerca del lugar en donde se desarrolla estos acuerdos, la localidad, el espacio, la hora, el lugar en este caso. Se cita también lo que tiene que ver con los horarios,
De igual manera se van a citar a las personas que están participando, y se van a enumerar posteriormente todos y cada uno de los acuerdos que se comentaron allí. Hemos visto la elaboración de estos acuerdos y pues hay casos donde se llegan a dar más de 10 acuerdos. Creemos que mientras más detallado sea, pues va a ser ahora sí todo con el objetivo de que se pueda desarrollar, en este caso, lo que es la convivencia dentro de los planteles escolares de manera adecuada, de manera sana. Y dependiendo de la gravedad del acoso escolar, se determinará si se puede llegar a un acuerdo a través de la mediación y de no ser así, deberá de aplicarse la medida provisional preventiva y las medidas disciplinarias correspondientes y en casos necesarios dar vista a la Fiscalía o Procuraduría del Menor. Es importante también mencionarles, maestras y maestros, que nosotros tenemos una estrecha relación con las Procuradurías del Menor de los municipios y de igual manera con lo que tiene que ver con las CIPINAs municipales. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde precisamente es importante la intervención de estos organismos con el objetivo de tener más alcances y que de esta manera también nosotros como docentes pues podamos también hacer o protegernos a veces hasta de los mismos padres de familia que de repente como que son un poco así medios agresivos, ¿no? Entonces es importante no conflictuarnos de más, simplemente hacer las cosas, levantar todo por escrito y dar parte o canalizar a las áreas correspondientes. Lo que tiene que ver con este departamento, precisamente somos un área totalmente que va a canalizar a los niveles escolares con el objetivo de vincularlos y buscar alguna solución pronta, ¿no? Pero también se puede hacer de parte nuestra, obviamente, la vinculación con otros organismos con el objetivo de complementar, en este caso, las acciones. En la ley 303 precisamente viene una parte que tiene que ver precisamente con las sanciones para lo que son los autores o cómplices del acoso escolar. Sí me gustaría y les invito también, maestros y maestros, que cuando tengan la posibilidad, así como hacen los chicos y como dicen ellos, les invito a que googleen, como ellos lo dicen, lo que es la ley 303, que está en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en lo que tiene que ver con el artículo 44, y allí nos habla acerca de las sanciones para los autores cómplices del acoso escolar. En primera instancia, podemos observar aquí lo que es, en este caso, una amonestación privada. No es otra cosa más que una advertencia verbal, pero ojo, es verbal y debe de existir ya también un reporte por escrito. Y en esta llamada de atención que se le hace al autor o cómplice sobre las consecuencias de su conducta, y de igual manera se le subraya, así como de las medidas aplicables ante una posible reincidencia. Es importante entonces que se le haga esta amonestación, pero también se le va a explicar, en este caso, las medidas que tiene que llevar a cabo y también si sigue reincidiendo en alguna situación por la cual se le está, en este caso, acusando. Es importante mencionar también aquí la participación del responsable del plantel, en este caso del director, que obviamente va a tener se va a reunir de forma separada con lo que es la víctima a fin de escucharle y de manifestarle expresamente el rechazo institucional a cualquier forma de violencia y evaluar su situación a fin de tomar las medidas para su recuperación. Tenemos una segunda fase que tiene que ver con lo que es el tratamiento. En el tema del tratamiento existe la obligación del autor o cómplice de dar cumplimiento a las medidas correctivas a que haya lugar, privilegiando las que busquen la reparación del daño. Los agentes educativos del plantel informarán a los padres del agresor sobre las medidas y acciones para modificar su patrón de conducta. De igual forma, y por separado, el director informará a los padres de la víctima sobre las medidas y acciones para apoyarla a salir de la situación de vulnerabilidad, así como para lograr su recuperación física y psicológica.
En este apartado, maestras y maestros en el tratamiento, un ejemplo es que cuando se hace algún daño, que se rompió alguna mochila, es un ejemplo, pues tiene que haber lo que es el cubrimiento, se tiene que reponer este daño. No sé si puedan cerrar todos los micrófonos para que podamos escuchar. Gracias, maestras, maestros. Entonces, en el tratamiento se tiene que generar lo que es la reposición de algún daño, que puede ser obviamente material, pero también puede haber lo que tiene que ver con si fue algún daño de salud, alguna situación de algún golpe, pues cubrir los gastos que tiene que ver con ello, ¿no? De igual manera, cuando existe alguna situación psicológica, pues también tratar de apoyarle a la víctima para canalizarlo, en este caso, a las áreas correspondientes para que pueda recibir el tratamiento adecuado. Si existe lo que es una reincidencia, maestras y maestros, se va a llevar a cabo ya lo que es una suspensión de asistencia a clases. Aquí es importante mencionarles que el llevar a cabo estas acciones, hacerles ver tanto a padres de familia como a lo que son los chicos o las chicas, que el mandarlos a la casa implica el que estén trabajando desde allá, que estén realizando las tareas, los trabajos, que estén participando para que también en el tema académico, pues no tengan obviamente repercusiones, ¿no? Y que si se niega a hacerlo, pues que obviamente va a tener, obviamente, calificaciones bajas o en su momento hasta calificaciones reprobatorias, ¿no? Entonces, esto es con el afán precisamente de tratar de ahora sí encaminar y que las situaciones nocivas pues no se vuelvan a repetir. Ahora, si se sigue dando lo que es una reincidencia en lo que estamos nosotros planteando, pues definitivamente ya lo más grande que puede haber aquí es la búsqueda o la transferencia a otra escuela. Quiero comentarles, maestras y maestros, que cuando se lleva a cabo ello, pues ya se tuvieron que haber agotado todas y cada una de las fases anteriores, todas y cada una en este caso, de las sanciones que ya se hicieron anteriormente, porque muchas de las veces cuando algún alumno tiene alguna actividad o alguna conducta nociva, de repente ya se les quiere cambiar de escuela o ya se les quiere transferir. Nos han tocado casos donde nos llegan ese tipo de casos, y ya cuando platicamos con quien quiera hacer la transferencia, que son obviamente los directivos, les preguntamos que si activaron los protocolos, que si tienen algo por escrito, y nos dicen que no. Entonces, siendo así, no se le puede transferir, ya que se tienen que activar los protocolos desde un inicio y obviamente el poder revisar ese tipo de reincidencias, ¿no? Para que de esta manera pues pueda haber lo que es un desarrollo adecuado, y de esta manera pues no se vuelva a repetir. Es importante el mencionarles también que la transferencia pues se lleva a cabo de una manera totalmente a discreción. Quienes la van a llevar a cabo deben tratar de guardar la información de manera muy celosa, no compartirla, porque muchas de las veces la comentan y en ese decirlo, pues a veces ya se sabe dentro de toda la comunidad escolar cómo fueron las cosas y lo que se pretende es precisamente el que esto sea con mayor discreción posible y que tampoco se le puede negar el acceso al estudiante cuando se le está transfiriendo a otra escuela. ¿Por qué? Porque también estaremos atentando en este caso con lo que es el artículo 3º. En lo que tiene que ver también dentro de la misma Gaceta, dentro la misma ley 303, encontramos un apartado que tiene que ver ahora también con lo que son las infracciones, en este caso, pues para las personas que están dentro del plantel escolar. En este caso, podemos hablar de los directivos, de los docentes o el personal de apoyo. Esto está en el artículo, nuevamente le repito, 47 y habla acerca de las infracciones. El primero tiene que ver con lo que es la tolerancia o el consentimiento del acoso y la violencia escolar. Por mínimo que sea
lo que estamos en este caso presenciando, tenemos que levantar en este caso el reporte, que quede todo en este caso registrado, por si más adelante se sigue reincidiendo, ¿no? Entonces, cuando de repente se sigue reincidiendo ya de manera más efusiva o en otros niveles, aquí es cuando vienen las preguntas, ¿no? Maestro, maestra, ¿qué hiciste? ¿Tienes por escrito? ¿Activaste los protocolos? Entonces aquí es importante el que todo quede aquí también bien asentado. De igual manera, cuando se genera lo que es la omisión, lo platicamos hace un momento, maestras, maestros, no seamos, no demos en este caso, no seamos omisos a cuando se nos pide en este caso la atención, o cuando nos damos cuenta, de alguna circunstancia, pues obviamente no caigamos en ello, porque finalmente al hacerlo así, podemos ser parte también ya de lo que es alguna sanción. De igual manera, maestras, no caer en el encubrimiento, ¿no? Que tolere o consienta por parte del personal directivo o de un centro educativo que maestros o personal de apoyo realicen conductas de acoso o violencia en contra del alumnado por cualquier medio. Que si son familiares, parientes, conocidos, amigos, pues no caigamos en el tema del encubrimiento. Creemos que mientras más transparente sea en este caso, pues lo que son los procesos, pues nos van a permitir obtener resultados más óptimos. De igual manera, no caer en el tema del falsear la información. No tenemos por qué, en este caso, ocultar la información. Hay que decirlo, hay que comentarlo, ¿no? Obviamente de manera responsable y de manera objetiva, pero no oculten nada a nadie, a los padres, a los tutores. De igual manera, el que la información que se está dando, ¿no? En las declaraciones, en este caso los testimonios, pues obviamente que la información que se maneja, que no sea falsa, porque finalmente esto nos va a permitir el que se obtengan otros resultados, pero tarde que temprano se puede saber y es donde vienen aquí las represalias. De igual manera, tenemos aquí cuando se ejerciten acciones u omisiones de acoso y violencia escolar. ¿Qué quiere decir? Que cometa otra acción u omisión contrarias a este ordenamiento. También viene el tema bien importante de la violación a la confidencialidad de los asuntos. Eh, Aquí tenemos que ser muy discretos, muy responsables a la hora de conocer la información y de manejar la información, porque también esto nos puede traer alguna sanción. Y es también importante mencionar que también están las infracciones y también tenemos las sanciones, y que están catalogadas en lo que es la ley 303. Y en esa ley 303, en el artículo 48, dice allí, para el personal escolar que incumpla con las disposiciones establecidas en esta ley, se prevén las siguientes sanciones. Primeramente, existe lo que es una amonestación, que va a derivar lo que es un reporte en su expediente laboral. De igual manera, existe lo que es la suspensión de labores. En este caso, tanto para personal docente como administrativo, es de hasta por un año, sin goce de sueldo y sin ser computados para efectos de antigüedad. Y ya, obviamente, más alejado y un tema ya también más delicado, tiene que ver con la inhabilitación, que es para desempeñarse en cualquier cargo del personal escolar por un año más o en forma definitiva. Y ya lo más complicado, lo más complejo que se puede llegar a dar, pero también son casos que se han visto, es el tema de una inhabilitación. Ya aquí es para desempeñarse en cualquier cargo del personal escolar por un año más o en forma definitiva. Ya obviamente para este tipo de situaciones, la Secretaría pues, tiene pues ahora sí, procesos que van a ir enmarcando para que en ese caso se pueda llegar hasta esos niveles. Ya que revisamos lo que tiene que ver con el acoso escolar, maestras y maestros, vamos a dar parte de lo que tiene que ver con el maltrato infantil. El maltrato infantil, a diferencia de de lo que es el acoso escolar, el maltrato infantil va a ser generado por lo que es un adulto en contra de lo que es alguna niña, niño o algún adolescente. En este caso, pues el maltrato, en este caso es
generado por quienes tienen la patria potestad, tutela, guardia y custodia. Si nos vamos al hogar, podemos hacer una revisión, quiénes son los que están, en este caso, responsables de los niños, niñas y adolescentes en este caso, en el hogar, pues son los padres de familia, son los tutores, es algún tío, es algún familiar. Ya en casos también, pues ahora sí, diferentes, es cuando existe la custodia por parte de alguien que ni siquiera tiene que ver con la familia, pero por situaciones del destino, ahí está. Si nos vamos a las escuelas, quienes tienen en este caso a su resguardo o a su cuidado, pues obviamente es el personal docente y obviamente también lo que es el personal de apoyo. Entonces, si nos damos cuenta, el maltrato infantil, a diferencia del acoso escolar, se va a generar ya entre un adulto, algún menor de edad, como lo estamos aquí comentando. Y también de acuerdo a este contexto, tenemos una subdivisión. Tenemos el maltrato infantil de tipo físico, que es cuando aparecen golpes, empujones, jaloneos, pellizcos, cortar, quemar de manera recurrente a una misma persona. Si hacemos remembranza a cómo nos estudiaron a nosotros allá bueno, en algunos casos, ¿no? En mi caso particular, allá por el año 95, pues todavía me llegó, tuve que conocer algunos maestros que aventaban de repente lo que es el borrador, el gis, que les jalaban las patillas a los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de corregir, ¿no? El día de hoy, si eso se lleva a cabo, pues también es importante mencionar que podemos ser parte de alguna acusación, de alguna queja por estar haciendo ello, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy atentos en el tema de no generar ese tipo de prácticas, porque finalmente nos van a traer problemáticas. Eh, Tenemos también lo que es el maltrato infantil de tipo psicológico, cuando se genera lo que es menosprecio, discriminación, se segrega, se excluye, se ridiculiza y se exhibe de manera recurrente a una misma persona. Aquí ha habido casos donde ciertas, pues ahora sí, integrantes de la comunidad escolar, sea en este caso personal de apoyo o personal docente, que de repente, pues observan a los niños y las niñas que llevan sus uniformes desgastados, a lo mejor la mochila ya la ocupó el otro compañerito, su otro hermanito del año pasado. Obviamente son mochilas que tienen algún desgaste y que a veces llegan a la escuela y se les hace burla por ello, ¿no? Que tiene una mochila vieja, que la tiene sucia, que la tiene rasgada, y esto a veces ocasiona un malestar en este caso en el estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque luego llegan los papás y le preguntan cómo te fue, qué hiciste en la escuela, ¿no? Y hay en este caso situaciones donde ellos comentan esta parte y obviamente lo escuchan a su manera, ¿no? Y que esto obviamente puede generar que el que al otro día pues le vayan a reclamar a alguien que forma parte de la escuela. Tenemos también en este caso lo que es el maltrato infantil de tipo verbal. Aquí algo de lo que más se deja ver aquí es el tema de los gritos, ¿no? Gritos con una voz muy desmedida, para hacerles alguna observación, para regañarles, para pedirles que traigan algo, ¿no? Entonces, seamos muy, muy cuidadosos a la hora de ello, porque no sabemos quién nos está escuchando, no sabemos quién está, observando detrás y que cuando menos lo pensamos, tenemos alguna queja encima. Tenemos también el maltrato infantil por omisión de cuidado. Aquí van a entrar, pues ahora sí, todas las personas que están en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente son los responsables de que los estudiantes desayunen, que lleguen aseados, que si tienen alguna enfermedad, pues obviamente los puedan revisar, que en ese caso también el tema de los casos de pediculosis, ¿no? Que son el tema de los piojitos que van apareciendo, pues también ahí, en este caso, la familia juega un papel primordial en ese tipo de situaciones y que en la medida de lo posible en la cual se activan, en la cual se lleva a cabo lo que es la persecución y sobre todo la revisión de este tipo de situaciones,
pues se pueden obviamente en este caso erradicar, ¿no? Entonces es importante el poder poner mucha atención en cada uno de lo que son este tipo de manifestaciones. Eh, en esta parte, maestras y maestros, yo sé muy bien que ustedes son obviamente personal muy responsable y que cuando observan alguna de estas situaciones, pues obviamente pues hacen el reporte, ¿no? Eh, Más adelante les voy a mostrar también qué es lo que tenemos que hacer, pero en algunos de los casos donde existe lo que es, pues ahora sí, una situación muy reincidente, pues ya también tenemos que dar parte a otros organismos, como lo mencioné hace un momento, el tema de las Procuradurías del Menor, que también ponen mucha atención en este tipo de circunstancias y lo único que buscan, pues es obviamente el que los chicos estén en contextos sanos, ¿no? Y que si hay alguna situación, pues pueda erradicarse. En este caso, a veces a los padres de familia se les hace muy sencillo el que no asistan a la escuela, el que de repente, pues amanece, no sé, el clima muy frío o está lloviendo o simplemente no quiere ir a la escuela y se lo solapan, ¿no? Entonces, en este caso, no, obviamente va a tener una falta, pero aparte de eso, pues su aprovechamiento no va a ser el más adecuado y eso le va a permitir que más adelante pueda caer en otra problemática que tiene que ver con la deserción escolar. Algo donde también se pone mucho énfasis, maestras y maestros, es en el retraso en la hora de la entrada y la salida. Aquí también, como lo mencionaba hace un momento con el tema de los acuerdos de convivencia, que se tienen que fijar los horarios de entrada, los horarios de salida, y que no se tienen que violar estos horarios, ¿no? Que si es a las 8, pues a las 8 tienen que entrar, no es 8:10, no es 8:15, ahí tiene que quedar todo bien. Ahí tiene que quedar todo bien registrado y que de esta manera pues se pueda servir para que el desarrollo dentro del plantel sea el más adecuado, ¿no? Entonces, pongamos mucha atención en ello. Si revisamos también cuántos de nuestros estudiantes, Candelaria Río. cuántos de nuestros estudiantes llegan con desayuno en su estómago, cuántos desayunan, cuántos llegan aseados, pero no nos vamos a conflictuar de más, maestras y maestros. Si no están haciendo su parte, en este caso los tutores o los padres de familia, pues obviamente dar parte a las Procuradurías del Menor, activar protocolos y ya en su momento pues tratar de reforzar lo que ustedes muy bien hacen dentro de los planteles escolares. También el maltrato infantil por negligencia, pues cuando se da lo que es la omisión del auxilio, cuando existe también lo que es, en este caso, el abandono temporal, tanto en el hogar y también en la escuela, ¿no? También cuando se da la omisión de cuidado y también lo que tiene que ver con la falta de probidad educativa. Es importante siempre prestar la atención correspondiente, ser empáticos en esta parte del brindar el apoyo, porque no sabemos qué está pasando del otro lado. Entonces, hay que escucharles y tratar de canalizar. Ya que tenemos algún tipo de maltrato infantil, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como lo mencionamos en un inicio, se va a abrir un expediente, todo tiene que quedar por escrito, se le notifica por escrito al papá, a la mamá o al tutor y va a ver lo que es la evaluación y lo que es la toma de decisiones. ¿Qué tenemos que hacer si el maltrato infantil se presenta en casa? Hagamos un repaso de quienes están, en este caso, de responsables en la casa. Pues vamos en este caso a hacer lo que es la notificación a la autoridad escolar inmediata superior. Vamos a dar aviso, como bien les decía yo hace un momento, a la Procuraduría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes. Y número 3, se va a notificar al papá, a la mamá o al tutor. Y obviamente en el punto 4, pues va a haber lo que es un seguimiento. De igual manera, si se presenta el maltrato infantil en la escuela, en el punto 1 se va a notificar al papá, a la mamá, al tutor. Número 2, se le notifica a la autoridad escolar inmediata superior.
En el número 3 se tramita el procedimiento interno administrativo laboral y número 4 se da aviso a lo que es la fiscalía. Recuerda que en caso de presentarse maltrato infantil por parte de algún miembro del personal o autoridad escolar, deberá aplicarse la medida preventiva provisional a favor de la víctima. Ahora, revisemos lo que tiene que ver con los actos de connotación sexual. No necesariamente, maestras y maestros, tiene que haber en este caso o el llegar a la cópula. No tiene que haber tampoco, no tiene que haber tampoco, maestra Doris, no sé si pueda desactivar su micrófono. Muchas gracias. De igual manera, no tiene que haber alguna penetración, pero tiene que ver con esas características que nos lleva a la parte erótica, a todas esas situaciones que son lascivas, que son libidinosas y de deseo. Definitivamente, todo ello, pues obviamente va a transgredir lo que es la integridad física, psicológica, emocional y sexual de cualquier persona, y obviamente pueden ser inferidos con o sin consentimiento, ¿no? Y definitivamente, en este caso, estos actos de connotación sexual pueden derivar en comisión de delitos, ¿no? Entonces, tenemos que ser también muy, muy atentos para poder prestar el auxilio. También es importante mencionar, maestras y maestros, que a veces los chicos, las chicas son demasiado fantasiosos. A veces el cómo nos dirigimos a ellos, puede crearles ideas que no corresponden a la realidad. El ser a veces muy atentos con ellos, pueden pensar otras cosas, ¿no? Pero bueno, por un lado, por el otro, sí hay casos donde ya son situaciones muy, muy dirigidas, ya con el afán de crear algún daño, ¿no? Entonces, es importante, en este caso, prestar atención, ya sea al primer caso, ¿no? De tratar también de limitarnos a cómo nos dirigimos a ellos, pero también ya cuando son casos ya muy dirigidos o ya con la idea de crear algún daño, pues definitivamente ya es una comisión de algún delito, ¿no? Ahora, en estos casos, ¿cómo vamos a intervenir? Aquí tenemos 3 escenarios. Cuando los actos de connotación se presentan en casa, en el punto 1 se da parte de lo que es la fiscalía. Número 2, se le notifica a la autoridad escolar inmediata superior. Número 3, se da aviso a la procuraduría correspondiente. Y número 4, se notifica al papá, a la mamá o al tutor. Y finalmente, pues va a existir lo que es el seguimiento adecuado, pues para tratar en este caso de erradicar lo que se está aquí, en este caso, denunciando. El segundo escenario es cuando aparecen los actos de connotación sexual en la escuela. En el punto 1 se le notifica al papá, la mamá, al tutor. En el número 2 se da parte de lo que es la fiscalía. En el número 3 se le notifica a la autoridad escolar inmediata superior. En el punto número 4 se tramita el procedimiento administrativo laboral. Y número 5 se brinda el seguimiento adecuado. Tenemos un tercer escenario. Y esto es maestra Dolores, no sé si pueda llevar su micrófono, muchas gracias. En el caso del tercer escenario es cuando los actos de connotación sexual se presentan fuera de la casa y de la escuela. ¿Qué hacemos? Número 1, se le notifica al papá, a la mamá o al tutor. Número 2, se le notifica a la autoridad escolar inmediata superior. Y número 3, se da parte de lo que es la fiscalía. Es importante también subrayar que con el objetivo de poder ayudar y prestar, en este caso, auxilio a alguien en esta circunstancia, también se pueden hacer denuncias de manera anónima, con el resguardo, en este caso, obviamente, de la integridad física, ¿no? Porque a veces, con el afán de poder auxiliar a alguien, podemos ser parte de alguna represalia. Entonces, aquí lo que
La maestra Reina, no sé si puede desactivar su micrófono, por favor. Maestra Reina, gracias, maestra, gracias. Para llevar a cabo lo que es la denuncia anónima es a través del siguiente mecanismo. Es la línea de denuncia anónima, que es el número 089. ¿Cómo funciona? Es que las y los agentes telefónicos de la línea de denuncia anónima 089 atienden la llamada sin solicitar datos personales a los usuarios. Esto es sumamente importante porque de alguna u otra manera nos permite resguardarnos, hacer la denuncia, sí, pero en este caso nos resguardamos de manera anónima. Número 2, se integra el reporte y se proporciona el número de folio con el cual se podrá dar seguimiento. Y número 3, se va a canalizar a la autoridad competente para que realice la investigación correspondiente, ¿no? Entonces, de esta manera estaremos ayudando cuando se presenta alguna situación de las que comentamos en este momento, y pues no se busca otro objetivo más que tratar de apoyarle a alguien que está siendo parte de alguna situación de actos de connotación sexual. Quiero también mencionarles, bueno, que ya para ir finalizando, ir cerrando, nuestra oficina tiene estos medios electrónicos de comunicación, están en la presentación que vamos en este caso a hacer llegar a la delegación regional para que se los puedan compartir también a ustedes, y los teléfonos que aparecen allí, el teléfono es el de la Secretaría de Educación y la extensión es la 7525, y ponemos a su disposición lo que es el correo electrónico violenciaescolar@mc.gov.mx. Comentarles que en este correo se va a recibir cada una de las denuncias que ustedes puedan emitir. Inmediatamente nosotros las vamos a canalizar a las áreas correspondientes con el objetivo de buscar una pronta y oportuna respuesta. Nosotros somos un departamento que canalizamos a las áreas correspondientes con el objetivo, como les decía, de contribuir y tratar de erradicar, ya sea en este caso, pues, algún tipo de acoso, algún tipo de maltrato, o canalizar lo que es los actos de connotación sexual. De la misma manera, como lo mencionaba en un principio, pues ponemos a su disposición también que si quedan algunas dudas, inquietudes, y que de alguna u otra manera también podamos resolver también de manera presencial, ponemos a su disposición este modelo de oficio para que ustedes puedan hacernos llegar. Lo van a emitir a lo que es el licenciado Víctor Emanuel Vargas Barrientos, quien es el coordinador de delegaciones regionales, en atención a la licenciada Cecilia Rivera Reynoso, jefa del Departamento de Prevención y Atención a la Violencia Escolar. Van a poner los datos del plantel escolar, el número telefónico, lo firman, lo sellan y lo envían a este correo. Nosotros inmediatamente nos vamos a poner en comunicación con ustedes, vamos a hacer la canalización a las áreas o a los niveles correspondientes con el objetivo de darle cauce y que lo más pronto posible se pueda erradicar cualquier tipo de acoso, de maltrato, o canalizar lo que son los actos de connotación sexual. Pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud, maestras y maestros. Pues de mi parte es todo el comentarles esta información que sabemos que fue de manera muy, muy general, pero repito, si en algún momento quisieran que nosotros asistiéramos a las diferentes zonas de supervisión que en ese momento se están conectando, pues obviamente verlo a través de la delegada, la maestra Paola Cabrera Antonio, la delegada regional CEP con sede en Coatzacoalcos, pues ponernos a su disposición de aquí de la coordinación de delegaciones para poder asistir, pues en este caso, a su delegación y poder contribuir, poder apoyarles y detallar y tener una retroalimentación con ustedes de manera presencial, y que a partir de allí pues podamos buscar que las niñas, niños y adolescentes pues se desarrollen en contextos libres de violencia. ¿Alguna pregunta, maestras, maestros, antes de cortar
la transmisión. Si tienen tengo una dudas, pregunta. sí, Levante la maestra mano. Sara, Sí, mande. buenas tardes. Buenas tardes, maestra. En los protocolos hacia él, uno de los indicadores dice que la violencia sexual se puede explicar también, por ejemplo, si un compañerito le muestra contenido sexual, pornográfico en su teléfono celular a otro compañerito, eso ya es violencia sexual. Ahora, también establece este principio, que no se puede, dame un minuto. Bueno, literalmente 3. Gracias. Espérame, por favor. Sí. Ok, llévatelos. Ok, una disculpa. Estamos en horario de casa. Bueno, volviendo al punto, en los protocolos ACM se establece que no se puede hablar de violencia sexual o abuso sexual infantil, adolescente, si un adolescente es de igual edad o menor. No se puede hablar, por ejemplo, un alumno de 10 años que haya sido agredido por un alumno de 8, no se puede hablar de abuso sexual infantil, porque el menor, por ser menor, no se puede hablar de ese abuso. Ahora, ¿qué sucede en los casos de educación especial de personas con discapacidad que tengan una mayor edad, pero por su precisamente condición, no pueden identificar que son objeto de abuso sexual? Y entonces, ¿cómo queda la ley ahí? Pueden ser mayores de edad, pero pueden ser víctimas de abuso sexual por alumnos, específicamente estoy hablando de secundaria, por alumnos de, digamos, uno de tercero que tiene esta condición, puede tener un abuso por un alumno de primero o de segundo. ¿Qué dice la ley en este caso? ¿Cómo queda el asunto? Considerando que estamos hablando de una persona con una discapacidad. No sé si me expliqué. En el caso de ello, maestra, sí es importante también que con el tema de los acuerdos de convivencia también pueda quedar ahí también asentado ese tipo de circunstancias. Hemos asistido a algunos CAM donde precisamente sale a relucir ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí es un tanto delicado esta parte, pero a veces con el tema de los acuerdos de convivencia, pues precisamente ahí puede quedar asentado lo que ahorita usted estaba comentando y que de alguna u otra manera no se salga de nada de control o tratar de que no salga nada de control, y de esta manera pues tratar de que todo fluya de la mejor manera, ¿no? Y no caer en lo que pudiera suceder que usted nos está citando. Gracias. Maestra Di- Diana Santos. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, la escucho, maestra. Adelante, dígame. Buenas tardes, maestro. Primero, pues muchas gracias. Estuvo muy puntual la información. Coincido con varios comentarios en el chat. Sí es importante que se aborden estos temas con mayor profundidad porque sí quedan algunas dudas. Mi duda es, en este caso, eh, tengo entendido que debe haber por escuela un comité de mediación quien atiende o puede tomar se puede tomar en consideración en este tipo de situaciones de acoso, de violencia, etcétera. ¿Eso sigue todavía vigente o estoy un poco perdida en ese aspecto?
quiénes conforman ese comité o quiénes son las personas encargadas de, en este caso, realizar, llamar al padre de familia, realizar las entrevistas, la investigación, etcétera. Si me pudiera, maestro, aclarar esa duda. Mire, sería ideal, pues obviamente, hace unos días platicábamos con otra zona y nos hablaban de que ahí tenían pues activado un comité. Obviamente también pedían también el apoyo para como que de alguna otra manera poderles ir orientando, ¿no? En lo que estaban haciendo. Nuestra jefa, la licenciada Ceci, comentaba esta parte de que pues obviamente ella ella puede trabajar el tema de la mediación para lo que tiene que ver con la conformación del comité, pues ya va a depender así, que ustedes tienen que obviamente elegir a las personas, obviamente, más idóneas para formar parte de ese comité, pero también tienen que recibir obviamente la orientación, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo ideal sí sería que se pudiera contar con un comité de mediación, porque finalmente pudiera en este caso servir para tratar de resolver muchas circunstancias y que a partir de allí se puedan resolver y no tocar otras instancias, ¿no? La verdad es que sí sería ideal esta parte que comenta usted. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestra. El maestro Salgado César Martín Daniel. Buenas tardes, maestro. Hola, profe, buenas tardes, a sus órdenes. Mi, mi inquietud, bueno, es que yo como mediador he podido solucionar algunas situaciones antes de dar parte a las autoridades, en este caso inmediatas, el prefectura y dirección y a los tutores. Pero en el caso de que yo como maestro que he tenido situaciones de que las alumnas me insinúan y son muy persistentes, me hacen comentarios de connotación sexual. En ese caso, ¿yo cómo puedo reaccionar como docente? Porque se ha estado marcando mucho en mi caso y yo desvío pues la intención, pero no sé cómo resolver ese caso. Entonces, ¿qué me sugiere usted hacer entonces ahí? Porque para no caer en el caso de omisión, como dice ahí, yo cómo voy a actuar ante esta situación como adulto frente a un joven que se te está insinuando como profesor. Mire, profe, pues ahí obviamente se tiene que llevar a cabo lo que es la activación del protocolo y obviamente que quede todo por escrito y hacer en este caso pues también la denuncia a través de lo que ahí estábamos comentando, ¿no? Decíamos hace un momento con el tema del acoso escolar, cuando hablamos del proceso educativo, ahí entra precisamente cuando los chicos o las chicas pues destruyen lo que es las instalaciones, pero también entra aquellas circunstancias que tienen que ver contra los maestros y precisamente en eso entra lo que usted estaba comentando y aplica precisamente lo que tiene que ver con la activación del protocolo. Y puede ver ahorita en pantalla el tema del correo electrónico porque lo puede enviar pues allí para que pues se haga lo que es la investigación y tratar de frenar lo que usted está citando. Qué bueno que lo comenta, qué bueno que está puntualizando esta parte. Yo sé que no es el único, debe de haber muchos casos de este tipo, y que siempre es por cuestiones éticas lo más conveniente hacerlo saber y sobre todo buscar una solución pronta ante estas circunstancias, ¿no? Sí, y en ese caso que las mamás también participen haciendo algún comentario alusivo hacia mi persona, entonces también las debo de incluir en este protocolo como una denuncia. Tiene que detallar todo, qué está sucediendo, cómo se están dando las cosas, quiénes están participando, lo más detallado posible para que no se salga nada de control, ¿no? Y finalmente esto le va a permitir a usted pues también ampararse, ¿no? Porque a veces una cosa que se puede dar paso a otra, pero mientras más quede detallado el caso, pues obviamente va a ser mejor porque a la hora de hacer la investigación, pues obviamente se va a poder llegar, en este caso, a tener lo más óptimo posible. Correcto, muchas gracias. Gracias, profe.
La maestra Fabiola. Sí, buenas tardes, noches. Hola, No sé. maestra. A sus órdenes. Mi pregunta es muy puntual. Dice, ¿a quién compete la elaboración de las actas de hechos y la notificación hacia las autoridades o los padres? Porque yo entendería que si yo tengo que reportar a mi inmediato superior, pues obviamente bueno, como área sería prefectura y después sería subdirección, director, y ya tenemos ahí 4 participaciones, ¿no? 4 funciones distintas. ¿A quién compete realizar las denuncias, las actas, o sea, ya escribirlas, ya redactarlas, ya todo ese rollo? A lo mejor yo entiendo que la primera bitácora de este día pasó tal cosa con tales alumnos en tal situación, pues sería a mi persona. Pero por ejemplo, me causa mucha curiosidad pensar en si yo tengo que denunciar a una situación de negligencia o de abuso o maltrato por parte de personas, de terceros, ¿no? Y se tiene que notificar a las autoridades. ¿Es de mi competencia o es de la competencia de mis autoridades inmediatas superiores? As- Así es, maestra. De hecho, cuando se genera esta parte en el salón de clases, el responsable del salón pues es el docente. Efectivamente, le corresponde a usted llevar a cabo lo que es la elaboración de estos documentos. Nos hemos encontrado y sí nos lo dicen, es que a veces es mucha papelería la que vamos a elaborar, pero finalmente también sirve para ampararnos nosotros, ¿no? Que en algún momento digan eso, ¿por qué no se activó? ¿Por qué no se llevó a cabo, ¿no? Ya cuando existen, obviamente, las reincidencias, y vuelvo al tema de reportar a la autoridad, pues obviamente es el director, ¿no? Del plantel escolar, y ya cuando se siga dando lo que es la reincidencia, pues ya competirá a la misma autoridad el poder hacer ya la canalización, en este caso a las instancias correspondientes, ¿no? Ya sea al interior de la Secretaría de Educación o también al exterior a la hora de hablar de lo que son las CIPINAS o lo que son las Procuradurías del Menor. Por ahí una maestra hizo una pregunta también muy interesante. ¿Qué pasa si yo lo reporto pero no se le da seguimiento? Mire, en el caso tiene que haber obviamente el acompañamiento. Nosotros, cuando recibimos las denuncias, créanme que sí hacemos todo lo posible para que esta denuncia llegue a a la instancia que tiene que ser atendida. Cuando sí se dan casos y a veces sí hay situaciones donde las IPINAS o a veces las procuradurías de repente no funcionan como debiera ser, pero nosotros buscamos canalizarlas. Créame que también por ese lado buscamos lo que es la vinculación hacia estas instituciones con el objetivo de que puedan recibir la atención adecuada. Simplemente es cuestión de darle el acompañamiento. Nosotros estamos muy atentos a ello y que cada situación que llega con nosotros le damos, la canalizamos y que de esa manera, pues se pueda buscar una respuesta oportuna. Ya si nos reportan que de repente en algún área pues no está recibiendo pues ahora sí la atención, pues buscaremos también nosotros el ver qué está pasando, ¿no? Ya en una situación ya externa a nuestro departamento. Entendido, gracias. Gracias, maestra. No sé si tengan alguna otra pregunta, maestros y maestros, y si no, dos documentos. Ok. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, algún comentario, pues vamos a ir cerrando esta sesión. Pues Bueno, nuevamente, dígame, maestro primaria, presidente Escuela Juárez. primaria. Sí, disculpe. Mire, se me cortó un poquito, falló un poco mi internet, me perdí por ahí en una pregunta, bueno, en una plática. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la agresión es hacia docente, hacia algún docente, ya sea directivo, este, pues maestro o intendente? O sea, también, eh, pues digo, se habla mucho de la agresión hacia los niños, pero también recordemos que no hace mucho en alguna parte del norte, algún estudiante por ahí
dio un balonazo a un maestro y pues falleció al final de cuentas. Y pues habla mucho de proteger al niño, de estar, de todas esas situaciones, pero también cómo estamos protegidos nosotros por nuestra secretaría. Mire, es parecido al caso, bueno, el protocolo, el maestro que hablaba hace un momento de las acciones de las chicas. Si nos vamos al tema también de lo que es la situación del acoso, cuando hablamos del proceso educativo, que es finalmente cuando se altera lo que es el espacio educativo, ahí entramos nosotros precisamente, ¿no? Ha habido casos donde de repente existen amenazas o intimidaciones a través del WhatsApp, ¿no? Consiguen un teléfono desconocido, un número desconocido y empiezan a mandar mensajes, ¿no? Entonces, como piensan que no se puede identificar, pues ellos se confían. Entonces, así como comenta esta parte, profe, pues bueno, entiendo que esa situación pues fue algo trágico totalmente, ¿no? Fue una vida a través de un balonazo. Hay que ver también ahí las condiciones en las cuales se da toda esta parte, si era el receso, si no era el receso, si eran horas de clase. Y hay muchas cosas que ahí yo creo que ya en su momento pues se deben de haber investigado. Pero aquí en este caso se tiene que hacer obviamente también la denuncia, ¿no? Aquí fue una vida, pero se tiene que hacer la denuncia a través de, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Finalmente se tiene que hacer llegar a este departamento y ver. Este caso fue, pues obviamente, una cuestión, pues también, no sé si accidental, porque no sé cómo estaba en este caso la situación, pero finalmente cuando es de que dan golpes o que te voy a golpear o que se portan de manera grosera, definitivamente eso se tiene que hacer, activar el protocolo, hacer llegar la información y ya nosotros obviamente canalizarla a los niveles correspondientes y ver qué está en este caso sucediendo, ¿no? Para tratar de ponerle un alto, ¿no? Porque tampoco podemos ser parte de agresiones de parte de los alumnos, finalmente. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta, maestras y maestros? Y si no, pues también agradecer nuevamente a la delegación regional CEP de Coatzacoalcos, a su titular, la maestra Paola Cabrera Antonio, pues también por la atención que tiene y la gestión realizada para poder llevar a cabo esta plática. Como lo comentan los maestros ahí en el chat, con todo gusto vamos a seguir trabajando con ustedes, ya sea de esta misma forma o en su caso, si gustan que estemos por allá con ustedes, envíenos un oficio con las características que están en la pantalla, platíquenlo con la delegación regional, y podemos organizarnos para poder agendar alguna fecha y estar por allá con ustedes y sus respectivas supervisiones escolares. ¿Sale? Pues me despido. ¿Cuál es su nombre, maestro? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es maestro Octaviano Alarcón Sánchez. Me dio gusto estar en esta tarde con ustedes participando. Tienen ahí los medios electrónicos para comunicarse con nuestro departamento y pues estamos en la mejor disposición de atenderles. Y que tengan buena tarde. Saludos cordiales. Gracias, buena tarde. Bueno, buena tarde. Muy amable, Hasta luego, muy amable. buena tarde. Gracias. Hasta Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, bonita tarde. Gracias, bonita Gracias. tarde. Gracias. Excelente tarde. Gracias, excelente Buenas tarde. tardes. Tardes.